Egunon, Luis Arana Goiri, nacido en 1862, es decir, 3 años mayor que su hermano y más conocido, Sabino Arana Goiri, nacido en 1865, y fallecido don Luis Arana Goiri en 1951, prácticamente con los 90 años, con 89 años de edad, en la localidad de Santurci. Jean-Claude Arendt nos trajo en el año 2010 esta propuesta de libro de biografía, biografía canónica, se puede decir, el único libro, y es la biografía canónica porque está bien estructurada en el ámbito de lo exegético, de lo investigativo, de lo realizatorio, en el ámbito de la literatura y lo académico, por qué no decirlo, en sus cerca de 530 páginas, con sus buenas fotografías, esta biografía del hermano del maestro Sabino Arana Goiri, como fue Luis Arana Goiri. Siempre se llegó a decir en el ámbito de lo políticamente correcto que el Partido Nacionalista Vasco nunca establecería una biografía ni canónica ni no canónica del hermano ocultado de Sabino Arana por sus posicionamientos y por su diversa vida, que, como todo el mundo debería de saber, no se centraba únicamente en lo político, sino que fue muchas otras cosas. Por ejemplo, arquitecto, que es una de las cosas que establece en su viaje a Galicia en el año 1880, en un tren que, saliendo de Abando, entonces República, pero luego posteriormente incorporado a Bilbao, fue desde su casa natal, la casa de los Arana, hacia Galicia, donde estudió arquitectura, porque en su vida fue arquitecto, algo que todo el mundo debería de conocer, porque hay una serie de edificaciones en el suelo patrio de Euskadi que fueron de la pluma de don Luis Arana. Luis, a su edad de 41 años, en el año 1903, vio cómo perdía a su hermano, con el que había compartido buena parte de su vida, joven vida, porque en el año 1882, en el famoso diálogo de Pascua en la casa de los Arana, en el que, después de haber tenido una conversación en el tren en 1880 con un santanderino, quien no tuvo bien claro el asunto de una chapa fuerista que tenía Luis en el viaje hacia allá, y le reconvino que o era fuerista o era español, pero fuerista y español no podía ser, y a eso pues le dio una serie de vueltas Luis, que acabó en una conversación con Sabino en el periodo de Pascua de 1882, que dio lugar a las propias reflexiones de Sabino, que le interesaron por la cultura, la historia, y eso acabó teniendo su repercusión en 1893 en el caserío de la Gazaba, en aquel merienda cena, que acabó volviendo el propio Sabino con su hermano Luis a casa solo, pero en el año 1894, el 14 de julio, que es el día en el que se iza por primera vez de manera oficial la Icurriñas, en la inauguración del Euskeldun Bachoquilla, en el 1895, el 31 de julio, se establece el Bizkaiburu Batzar con la fundación del Partido Nacionalista Vasco, herramienta para la construcción de la patria libre vasca, el partido herramienta de la libertad de la nación. Y después de todo eso, habiendo tenido evidentemente en periodos previos en Barcelona, tuvo estudios en los que Sabino estudió muchos temas sociales, hizo estudios de varias carreras y también participó en la recepción de los restos de Valentín de Berriochoa,
aquel egregio mártir de la causa cristiana, después de todos los periplos, por ejemplo, cuando Sabino fue diputado en la Diputación de Vizcaya de 1898 hasta 1902, claro, evidentemente los periodos de cárcel, pues Luis siempre tuvo a gala la idea de que él era el depositario de la doctrina de su hermano, era el hermano superviviente y creía que tenía que ser el Sanedrín del legado político de su hermano, y eso le llegó probablemente a ser inflexible en los principios, pero siempre en base a una concepción de lealtad al hermano, lo cual le llevó a su aplicabilidad criticable, pero eso pasa con todos los seres humanos en la Tierra. Pero al fin y al cabo, lo que le movió siempre en su relación con el Partido Nacionalista Vasco y con Euskadi a Luis Arana era su amor fraternal a su hermano y lo que él creía que eran las ideas que había transmitido el hermano a la patria vasca y lo que tenía que ser su forma de destilación en actividades concretas. Eso sí, claro, eso llevará, por ejemplo, a la asamblea aquella de 1932 en la que se quería oficializar la apropiación de la Ikurriña como bandera de toda la patria, cuando los hermanos Arana habían establecido que la Ikurriña era en principio una bandera únicamente para el territorio de Vizcaya. Cual es curioso porque los hermanos Arana, especialmente Sabino, tenía reciente que el señor de Vizcaya había sido mucho más que la Vizcaya propia, que se establecía a partir de 1876 en adelante, cuando desaparece formalmente el señor de Vizcaya con la desaparición formal de la foralidad, con la ley abolitoria segunda, la de Cánovas del Castillo, que abre la puerta para el sistema del concierto, que era negado en principio por el Partido Nacionalista Vasco porque querían la restauración foral plena, que era algo superior y trascendente al tema del sistema del concierto, que era exclusivamente vinculado al ámbito económico, cuando la restauración foral plena incluía muchos otros temas, tanto administrativos, políticos, jurídicos, como se puede establecer respecto a la derogación en la disposición derogatoria segunda de la Constitución de 1978. Pero, como digo, Luis tiene muchas facetas en lo personal, en lo profesional, cómo tiene una relación familiar, cómo tienen que interactuar con los herederos de Sabino en el ámbito político, tiene que salir también a Madrid, tiene que ir al País Vasco francés en determinadas épocas. Recordemos que fallece en 1951, es decir, en plena dictadura franquista, con lo cual desde 1903, en el que muere Sabino, hasta 1951 pasa casi medio siglo extra de vida de don Luis Arana respecto a su egregio y más famoso hermano. Una vida en la que esa percepción le llevó a ser durante la Primera Guerra Mundial germanófilo, cuando casi todo el PNV era aliadófilo, pero esa forma burgogorra, dura, convencida de que lo que había reflexionado era lo correcto, le llevó a ser leal hasta el último término a lo que creía que era lo que tenía que ser. Y por eso, por esas cosas que se dice que dijo, era absolutamente imprescindible que alguien pusiera negro sobre blanco y de una manera canónica, es decir, académicamente solvente, con sus buenas fuentes, como se establece al final de cada capítulo, se establece su buen elemento de notas. No son a pie de página, porque no están a pie de la página, pero después de cada capítulo tiene sus buenas notas de sus buenas decenas y decenas de referencias
de la investigación muy bien estructurada de Jean-Claude Larron sobre esta biografía de Luis Arana Goiri, que, como dice aquí atrás, si vamos a leer lo que pone, en historia la biografía trata de una persona dentro de su época. La historia a nivel del hombre permite muy a menudo evitar los anacronismos y los lugares comunes, situando en perspectiva la vida del protagonista. Con Luis Arana Goiri, cofundador del nacionalismo vasco junto a su hermano Sabino, desaparecido en 1903, recorremos una cincuentena de años que cubre desde los finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, pasando por todas las vicisitudes de este movimiento político a cuyo nacimiento él contribuyó. De un temperamento idealista y firme, es a veces paradójico en sus tomas de posición política. Profundamente creyente, es sin embargo partidario de una estricta distinción entre la Iglesia y el Estado. Se le atribuye a menudo un conservadurismo rígido de guardián del templo, que si bien fue real en ciertos momentos, no se corresponde siempre a la realidad de su acción. La culminación de su carrera política tuvo lugar durante el primer Aberri-Eguna, Bilbao 1932. Nuevamente estuvo al frente entonces del Partido Nacionalista Vasco durante un breve periodo. Objeto de exclusión, marginación, rehabilitación, dimisión y exilios voluntarios o forzosos, parecía hombre frágil a la vez que decidido, a veces testarudo, pero con firmes convicciones y siempre indefectiblemente aferrado a sus valores. Es un personaje ineludible para comprender el nacimiento y el desarrollo del nacionalismo vasco como movimiento político. Y este ejemplar lo tuve en ese 23 de septiembre de la inauguración en Sabin-Etxea de este libro, exposición pública, de la inauguración de la venta al público. Y al público se nos dio, a los que estábamos allí, un ejemplar, firmado por Jean-Claude Larron, y estuvo presente su nieto Iñaki Arana, que tiene una forma de introducción en este libro, con una serie de, un prólogo, y estaba en la mesa de la presentación. Y la pena que me da, ya no está entre nosotros, Iñaki Arana, el nieto de Luis Arana, pues no ha podido ver que en Santurtzi, donde terminó sus días Luis Arana, una calle dedicada a su honor, en honor de Luis, o siquiera una placa en el lugar en el que vivió, como ha pasado en muchos otros por ejemplo el Lehendakari Aguirre o otros poetas, Gabriel Aresti, en Bilbao, en los lugares en los que vivieron. Hay una placa que les recuerda. En Santurtzi probablemente tendría que haber una placa, por lo menos, cuando no hay una calle, por motivos políticos de la actualidad respecto a la denominación de las calles nuevas, pero como digo, sería muy bueno y saludable, por lo menos una placa. Y Iñaki, el nieto, se nos ha ido sin haber podido vivir ese momento emotivo, pero sí estuvo en el 23 de septiembre de ese año 2010, cuando se pudo con el autor Jean-Claude Larron y el entonces presidente del Euskadi Guruatzar, don Íñigo Urkullu Rentería, hacer la presentación oficial, es decir, la inauguración de algo que, como dije, no estaba previsto por nadie y siempre se había dicho lo contrario. Incluso se habían cruzado apuestas de que esto que tengo en mis manos no iba a existir jamás. Pues existe, está bien documentado. Es una biografía irreprochable, académicamente inexpugnable respecto a don Luis Arana Goiri, el hermano mayor de Sabino Arana Goiri, los dos fundadores del nacionalismo vasco y los dos creadores del Partido Nacionalista Vasco, como herramienta de construcción de la nación vasca e historia del nacionalismo vasco. Emitida por la Sabino Arana Fundación, a la que tenemos que agradecer este libro, esta publicación. Por lo tanto, a todo aquel que le interese el origen del nacionalismo vasco, la figura de Luis Arana Goiri, debe recordar
que existe el libro de la biografía y que es accesible, a pesar de que parezca que es un volumen amplio, ampuloso, tampoco son tantas páginas, unas 530, y se puede leer con facilidad, a pesar de, como digo, tener una profundidad académica envidiable. Por lo tanto, ese es el documento. La biografía canónica y definitiva de Luis Arana Goiri. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.